En las crónicas oscuras de la crueldad humana, pocos nombres infunden tanto miedo como el de Calígula, el emperador romano que convirtió el imperio más grande del mundo en un escenario de pesadilla para sus propias fantasías perversas de muerte, decadencia y locura divina. Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente el relato de un monarca trastornado, sino un retrato inquietante de cómo el poder total puede deformar a un hombre hasta hacerlo irreconocible, transformando a un joven otrora prometedor en una figura sádica cuya brutalidad podría quebrar incluso al verdugo más despiadado. Esta es la historia oculta que Roma intentó enterrar, un relato tan desgarrador que los escritores antiguos solo se atrevieron a susurrarlo, aterrorizados de que incluso pronunciar su nombre pudiera llamar a su espíritu de regreso para atormentar a los vivos. Era el año 37 después de Cristo cuando Cayo Julio César Augusto Germánico, recordado para siempre como Calígula, tomó el trono imperial a la edad de solo 24 años. El Imperio Romano, un dominio forjado por una conquista implacable y una crueldad estratégica, estaba a punto de descender a 4 años de tiranía desquiciada que redefiniría la esencia misma del despotismo. Lo que comenzó con la esperanzadora promesa de un príncipe querido pronto se hundió en un frenesí de crueldad y derramamiento de sangre tan vil que aturdió a una sociedad ya insensible a la tortura pública y las muertes en la arena. Nuestro conocimiento de este reinado perturbador se preserva a través de los escritos de los cronistas más reverenciados de Roma. Suetonio, cuyas vidas de los 12 Césares ofrecen una visión impactante del mundo trastornado de Calígula, Tácito, cuya maestría en el escándalo imperial sigue siendo inigualable, y Dion Casio, cuyos detallados relatos capturan el horror a través de los ojos de quienes lo vivieron. Estos hombres corrieron grandes riesgos para documentar lo que vieron, convencidos de que las generaciones futuras debían presenciar la rapidez con la que la civilización puede derrumbarse cuando el poder no conoce límites. Para comprender la magnitud de la maldad de Calígula, primero debemos observar las raíces retorcidas de las que surgió. Nacido en la dinastía Julio-Claudia, el joven Cayo se crió en un mundo donde el asesinato era política y la supervivencia exigía sangre. Su bisabuelo, Augusto, el primer emperador, se afianzó en el poder mediante la violencia estratégica y la astuta maniobra. Su abuelo, Tiberio, gobernó sembrando el miedo y la sospecha. Mientras tanto, su padre, Germánico, era adorado por los militares, tan querido, de hecho, que muchos creen que fue envenenado para eliminar una amenaza. El apodo de Calígula, que significa botas pequeñas, proviene de su infancia junto a los soldados romanos en el frente norte. Ataviado con una armadura en miniatura, marchaba junto a veteranos curtidos en la guerra que lo trataban como una especie de mascota. Esa temprana exposición a la violencia y la disciplina se transformaría más tarde en una obsesión por la brutalidad, batallas de gladiadores, ejecuciones masivas y el sufrimiento como espectáculo público. El niño inocente que una vez deleitó a los legionarios se convertiría en un hombre que se reía de la agonía. Su ascenso al poder estuvo marcado por la sangre. A medida que el emperador Tiberio envejecía y se volvía más paranoico, perseguía a cualquiera que sospechara de ambición. La madre de Calígula, Agripina la Mayor, fue desterrada y abandonada a su suerte por el hambre. Sus hermanos, Nerón y Druso, fueron arrestados y finalmente asesinados. Solo Calígula sobrevivió, quizás porque parecía inofensivo, demasiado joven y extravagante para ser tomado en serio. Tiberio advirtió una vez que estaba criando una víbora para Roma, una predicción escalofriante que se cumplió de la forma más terrible. Cuando Tiberio murió en el año 37 después de Cristo, algunos dicen que asfixiado por el propio Calígula, el joven heredero heredó un imperio que se extendía desde el Atlántico hasta el Nilo, desde la Galia hasta las puertas de Persia. El Senado, agotado por años de terror bajo el régimen de Tiberio, recibió a Calígula como un soplo de aire fresco. Recibieron a Calígula con genuino entusiasmo, pero no tenían forma de saber que estaban intercambiando un monstruo por otro cuyo apetito por la crueldad haría que su predecesor pareciera un abuelo benévolo de Calígula. Meses después, cuando el emperador parecía anunciar una época dorada para Roma, el joven gobernante distribuyó generosas bonificaciones a los
La Guardia Toriana, las cohortes urbanas y los cuerpos de bomberos compran su lealtad con el dinero de sangre de sus predecesores. Recordó a los exiliados políticos liberados, prisioneros y publicó el presupuesto imperial para el escrutinio público, gestos que le ganaron una enorme popularidad entre ambos. La élite y los ciudadanos comunes, el pueblo romano, sediento de esperanza después de años de el severo gobierno de Tiberio, abrazó a su carismático joven emperador con un entusiasmo que rayaba en la adoración. Organizaban espectaculares juegos de gladiadores y carreras de carros, gastando generosamente en entretenimiento público que deslumbró a las masas. Los anfiteatros corrieron rojos de sangre mientras animales exóticos de todo el mundo imperio fueron masacrados para diversión de la multitud, mientras los mejores gladiadores luchó hasta la muerte en contiendas que duraron desde el amanecer hasta el anochecer. Calígula él mismo presidía estos espectáculos con aparente alegría y su risa resonaba por la arena mientras los hombres morían para su entretenimiento. Lo que la multitud interpretó como el generoso patrocinio fue en realidad el primer atisbo de su relación patológica con la violencia y la muerte. Durante este periodo de luna de miel, Calígula también completó varias de las obras de Tiberio. Proyectos de construcción inacabados, y se iniciaron nuevas obras públicas que emplearon miles de ciudadanos. Restauraron el teatro de Pompeya y construyeron un nuevo anfiteatro, monumentos a la ingeniería romana que enmascaraban la creciente oscuridad en su alma. Embajadores extranjeros. Se informó que el joven emperador parecía inteligente y elocuente al manejar asuntos diplomáticos con sorprendente competencia para alguien tan joven e inexperto. Sin embargo, incluso durante estos primeros meses, los observadores atentos notaron señales inquietantes. La risa de Calígula durante los juegos de gladiadores era demasiado fuerte, demasiado genuina y duró demasiado tiempo después de la multitud se había quedado en silencio, sus ojos seguían la sangre mientras se acumulaba en él. La arena de la arena y los sirvientes del palacio susurraban que a veces regresaba a escondidas al anfiteatro vacío por la noche, caminando solo por los pasillos donde los hombres habían muerto horas antes. Las semillas de la locura ya estaban germinando, regadas por el vino embriagador del poder absoluto. 8 meses después de su reinado, Calígula enfermó gravemente de una misteriosa condición que marcaría la transformación de un joven prometedor emperador al monstruo. Historia recuerda fuentes antiguas describen síntomas que los expertos médicos modernos han teorizado que podría representar cualquier cosa, desde encefalitis hasta epilepsia del lóbulo temporal. Pero la naturaleza exacta de su enfermedad sigue siendo uno de los misterios más debatidos de la historia. Lo que es seguro es que el hombre que salió de su lecho de enfermo cambió fundamentalmente, como si la fiebre había quemado toda la humanidad que quedaba en su alma. Suetonio registra que durante su enfermedad el pueblo romano estaba tan preocupado por su amado emperador que celebraban vigilias en las afueras el palacio, con algunos ciudadanos incluso jurando sacrificar sus propias vidas a los dioses, y Calígula recuperaba la ironía. El significado de estas oraciones se haría evidente solo más tarde, cuando esos mismos ciudadanos rezaría con el mismo fervor por su muerte. Los dioses parecían tener una actitud cruel. Con sentido del humor concedieron la primera oración, asegurándose de que la segunda sería necesaria cuando Calígula finalmente. Los miembros del palacio recuperados notaron inmediatamente cambios en su comportamiento. Su voz había desarrollado una cualidad áspera y chirriante que hacía que los oyentes se sintieran incómodos, y sus ojos habían adquirido una intensidad inquietante que parecía mirar a través de las personas en lugar de mirarlas. Comenzó a experimentar lo que describió como conversaciones con los dioses, que afirmaban que Júpiter le hablaba directamente y que podía ver visiones divinas invisibles a los ojos mortales. Estos supuestos las comunicaciones divinas justificarían más tarde sus actos más extremos de crueldad y la autodeificación. La enfermedad también pareció despertar en Calígula un apetito insaciable por una crueldad que iba mucho más allá de la violencia casual que se esperaba de los gobernantes romanos antes
Durante su enfermedad había mostrado la típica indiferencia aristocrática ante el sufrimiento. Después buscó activamente oportunidades para causar dolor y humillación y pasaba horas allí, ideando castigos elaborados por desaires percibidos, deleitándose en la creatividad de sus torturas tanto como su ejecución. La transformación fue tan completa que algunos historiadores han sugirió que la enfermedad podría haber sido una forma de daño cerebral que destruyó su capacidad de empatía, dejando intacta su inteligencia, la primera señal clara. Una parte importante del deterioro mental de Calígula se manifestó en su comportamiento cada vez más errático hacia sus seres más cercanos. Obligó a su amada hermana Drusila a divorciarse de su marido y vivir con él como su esposa, participando abiertamente en actos incestuosos. Relaciones que escandalizaron incluso a la moralmente flexible aristocracia romana. Cuando Drusila murió repentinamente en el año 38 después de Cristo, Calígula la declaró diosa y la negó de su divinidad, una ofensa capital. Pasó meses de luto durante los cuales se convirtió en un delito reírse, bañarse o cenar con familiares, violaciones punibles. Con la muerte, su paranoia comenzó a manifestarse de maneras mortales cuando empezó a ver conspiraciones por todas partes. Marcus Junius Salonis, un senador respetado y el rival potencial, se vio obligado a suicidarse basándose únicamente en la sospecha de Calígula, afirmó el emperador. Que Silanis había aparecido amenazante en un sueño, haciendo que su muerte fuera un asunto de necesidad profética. Esto sentó un precedente aterrador para cualquiera que apareciera. En las pesadillas de Calígula podrían encontrarse recibiendo una visita de la Guardia Toriana a la mañana siguiente. La relación de Calígula con el Senado romano se deterioró rápidamente a medida que su megalomanía crecía y comenzó a aparecer ante ellos vestidos como diversos dioses, a veces Júpiter con barba postiza y rayo, otras veces como Neptuno con un tridente, ocasionalmente como Venus en la ropa y los cosméticos de las mujeres. Exigió que los senadores se acercaran a él de rodillas y le besaran los pies. Antes de que se les permitiera hablar, aquellos que mostraban la más mínima vacilación eran marcados para la ejecución. Su propiedad. Confiscados para financiar su estilo de vida cada vez más extravagante. El estado de ánimo del emperador. Los columpios se volvieron legendarios por su imprevisibilidad y violencia. Comience una cena con un espíritu jovial, deleitando a los invitados con una conversación ingeniosa y elaborados entretenimientos solo para ordenar de repente la ejecución de un acto aleatorio. Los asistentes a una cena ligera imaginaria aprendieron a sonreír y reírse de él. Bromas mientras se preparaban mentalmente para la posibilidad de que no sobrevivieran a la noche en que el palacio se convirtió en un teatro de terror, donde la expresión facial equivocada podía significar la muerte y el silencio era tan peligroso como el habla. Sus delirios. Su grandeza alcanzó nuevas alturas cuando comenzó a reclamar descendencia directa de Júpiter y a exigir adoración como Dios viviente. Tenía estatuas de sí mismo erigidas en templos por todo el imperio. Al reemplazar las cabezas de las deidades tradicionales con su propia imagen, los ciudadanos debían ofrecer sacrificios a su imagen. La imagen y la falta de demostrar suficiente entusiasmo en el culto podrían resultar en la ejecución inmediata de la línea entre el emperador y la deidad se había borrado por completo de su mente febril. La locura de Calígula se profundizó y su corte se convirtió en un carnaval de excesos sexuales y violencia ritualizada que conmocionó incluso a una sociedad acostumbrada a la decadencia. Instituyó orgías regulares que combinaban el libertinaje sexual con actos extremos. Crueldad, obligando a los senadores y sus esposas a participar mientras él observaba desde una silla tipo trono. Decidía quién viviría y quién moriría en función de su desempeño. Estas reuniones no se trataba solo de placer, sino que eran elaboradas exhibiciones de poder donde la dignidad humana era sistemáticamente destruida. Su entretenimiento, la depravación sexual del emperador, no conocía límites ni restricciones sociales. Distinciones, convocaba a las mujeres casadas a su palacio y las violaba delante de sus maridos, calificando su actuación pública y comparación de sus cuerpos con los de famosos cortesanos.
Suetonius registra que invitaba a las parejas a cenar y examinaba a las esposas con el distanciamiento clínico de un esclavo. El comerciante luego obliga a los maridos a mirar mientras viola a sus esposas. Al regresar al comedor, proporcionaba comentarios detallados sobre el desempeño sexual de cada mujer, obligándolas a maridos humillados a asentir y sonreír en señal de acuerdo o enfrentarse a la ejecución de su sexualidad. Los apetitos se extendieron mucho más allá del adulterio convencional hacia ámbitos que horrorizaba incluso a sus cortesanos más depravados, mantenía un grupo de prostitutas masculinas y femeninas para su placer. Pero también participó en abusos sexuales sistemáticos de miembros masculinos y femeninos de los jóvenes senadores de la aristocracia se vieron obligados a servirle como juguetes sexuales mientras sus esposas e hijas fueron tratados como propiedad imperial para ser utilizados a voluntad. El palacio se convirtió en un burdel, donde la nobleza romana fue reducida a la condición de esclavas sexuales del emperador. La relación con sus hermanas trascendió incluso los flexibles límites morales de la aristocracia romana más allá. Su notorio romance con Drusila, a quien trataba como su esposa, fuentes históricas sugieren que tuvo relaciones sexuales. Relaciones con sus otras hermanas Agraina la menor y Julia Leia. Las acariciaba abiertamente en banquetes públicos y luego las usaba como recompensas sexuales para sus favoritas, obligándolas a prostituirse con embajadores extranjeros y romanos ricos como demostraciones de su poder absoluto. Los banquetes de la familia imperial de Calígula se convirtieron en legendarios teatros de humillación sexual donde los límites entre la cena y la orgía se disolvieron por completo. Los invitados estaban obligados a participar en actos cada vez más degradantes mientras cenan con personas sexuales. El rendimiento se convertiría en una cuestión literal de vida o muerte, obligaría a los ancianos senadores a desnudarse y realizar actos sexuales con jóvenes esclavos mientras que los demás comensales siguieron comiendo, haciendo que el voyerismo y la participación fueran igualmente importantes. Como requisito obligatorio para la supervivencia, el emperador desarrolló elaborados rituales sexuales que combinó la ceremonia religiosa con la perversión y afirmó que sus actos sexuales eran derechos sagrados exigidos por la dioses que obligan a los participantes a tratar la violación y el abuso como obligaciones religiosas de las mujeres. Se les exigía adorar su phallus como un objeto sagrado, mientras que los hombres estaban obligados a practicarles sexo oral como una forma de comunión imperial. Estos blasfemos las ceremonias convirtieron la violencia sexual en una práctica religiosa retorcida y su tratamiento. La prostitución de niños fue quizás el aspecto más horroroso de su depravación sexual. Fuentes antiguas registran que violó a las jóvenes hijas de senadores y jinetes, algunos apenas mayores de edad. La infancia obligó entonces a sus padres a observar y expresar gratitud por él. Honrar a sus familias había recibido la inocencia de los niños se convirtió en otro límite que él debía cruzar en su destrucción sistemática de toda restricción moral que tenía la sociedad civilizada. Estableció que el sadismo sexual del emperador se extendía a castigos elaborados. Diseñado para maximizar la humillación y la tortura psicológica, lo obligaría a condenó a los hombres a presenciar cómo sus esposas e hijas eran abusadas sexualmente antes. Su ejecución hizo de la violación un preludio del asesinato. Las mujeres que le desagradaban no eran simplemente asesinados pero primero sometidos a tortura sexual sistemática. Sus gritos, resonando por los pasillos del palacio como una advertencia para otros que pudieran desafiar su ¿alcanzarán los juegos de gladiadores bajo Calígula nuevos niveles de sádico? Creatividad que combinaba la violencia sexual con el espectáculo público que él obligaría. Los aristócratas luchaban desnudos en la arena mientras eran agredidos sexualmente por gladiadores especialmente entrenados que los convertían en el combate se convirtió en una forma de violación pública cuando el suministro de criminales condenados se agotó. Bajo él ordenaría que se violaran a sectores de la multitud antes de arrojarlos a los leones, haciendo del abuso sexual un preludio
Hasta la muerte, el anfiteatro, que una vez fue un símbolo de la destreza de la ingeniería romana, se convirtió en un teatro de violencia sexual donde los ciudadanos podían ser violados y asesinados para el entretenimiento del emperador Calígula. El régimen de terror se financió con el saqueo sistemático del tesoro romano y de la riqueza de sus ciudadanos. Durante el primer año de su gobierno había malgastado el enorme excedente dejado por el frugal Tiberio. Se estima que 2 años después, 1.000 millones de sesterces en banquetes de juegos y grandiosos proyectos de construcción diseñados para glorificar su condición divina. Cuando se acabó el dinero, recurrió cada vez más a métodos desesperados y violentos de recaudación de fondos que empujaron al imperio hacia el colapso económico. Su solución era revivir los juicios por traición que habían aterrorizado a Roma durante el reinado de Tiberio, pero con una diferencia crucial. Donde Tiberio los había utilizado principalmente para el control político, Calígula los utilizó. Ciudadanos ricos, puramente por lucro, se encontraron acusados de crímenes imaginarios contra la persona divina del emperador, sus bienes confiscados antes de ser ejecutados o forzados al exilio. La mera posesión de riqueza se convirtió en un delito capital en la Roma de Calígula, ya que el emperador consideraba a todo ciudadano rico como fuente potencial de financiación para sus excesos. El emperador instituyó una serie de impuestos extraños que revelaban tanto su desesperación financiera como su completa desapego de la realidad. Impuso impuestos a los pleitos, matrimonios y divorcios. Entonces se amplió para agravar la prostitución, el juego e incluso el privilegio de permanecer en silencio durante sus discursos. Se les exigió que pagaran por el honor de poder respirar en su presencia, y el no pagar estos gravámenes absurdos era considerada como traición. La economía romana, construida sobre siglos de conquista y comercio, estaba siendo canibalizado para alimentar el apetito insaciable de un hombre por el lujo y la crueldad, quizás lo más revelador de su la locura fue la decisión de Calígula de nombrar a su caballo favorito Incitatus como cónsul, el cargo civil más alto del gobierno romano. El caballo vivía en un establo de mármol con un pesebre de marfil, vestía mantas de color púrpura y tenía un lugar dedicado personal de servicio. Aunque esto pudiera parecer una mera excentricidad, representaba una humillación deliberada del Senado y de todo el sistema político romano al elevar a un animal al cargo humano más alto. Calígula anunciaba que consideraba a los senadores romanos inferiores. Más que bestias, su megalomanía se manifestó en proyectos de construcción que desafiaron tanto la lógica como la posibilidad de ingeniería. Hicieron que comenzara a construir un puente a través del bahía de Nápoles, una distancia de más de 3 millas simplemente para poder cruzarla a caballo. Llevaba la coraza de Alejandro Magno y afirmaba superar al legendario conquistador que simplemente había caminó a través del Hellespont. El puente consumió enormes recursos y cientos de vidas durante la construcción fue abandonada cuando Calígula perdió interés en el proyecto. Locuras similares salpicaron el imperio a medida que los caprichos del emperador consumían la riqueza de las naciones del palacio imperial. Durante el reinado de Calígula se convirtió en un laberinto de terror donde los cortesanos navegaban diariamente entre la vida y la muerte. Dependían de los cambios de humor del emperador. Cada corredor albergaba potencial de violencia repentina y cada conversación podría ser la última palabra. Persona alguna vez habló. El personal del palacio desarrolló un elaborado sistema de señales y códigos para advertirse unos a otros de el estado mental del emperador, pero incluso estas precauciones a menudo fallaban cuando su ira golpeado sin previo aviso. Los aposentos privados de Calígula estaban equipados con instrumentos de tortura junto con obras de arte invaluables que creaban una situación grotesca que reflejaba Los visitantes de Psique retorcida informaron haber visto doncellas de hierro junto a estatuas de mármol de Venus, mientras que los bastidores y los tornillos de mariposa se exhibían como adornos preciosos en las habitaciones decoradas con tapices de seda y pan de oro. El emperador se complacía personalmente en explicar la función de
cada dispositivo a sus invitados, a menudo proporcionando descripciones detalladas de cómo se habían utilizado en víctimas anteriores. La rutina diaria del emperador se convirtió en una representación de crueldad calculada. Diseñado para mantener a todos a su alrededor en un estado constante de terror, él lo mantendría. Audiencias matutinas donde podría conceder la solicitud de un peticionario u ordenar su ejecución inmediata basándose puramente en criterios arbitrarios, el color de su toga, el sonido de su voz o simplemente porque su cara le molestaba ese día en particular. Estas audiencias se convirtieron en luchas de gladiadores por la supervivencia donde los ciudadanos romanos competían por el premio de poder seguir viviendo su. Los dormitorios estaban equipados con varias camas porque afirmaba que diferentes dioses lo visitaban en sueños y requería diferentes adaptaciones. Los guardias del palacio informaron haberlo oído hablar. Conversaciones con entidades invisibles durante toda la noche, a veces riendo histéricamente, otras veces gritando en aparente terror cuando llegaba la mañana. Sus consultas divinas nocturnas a menudo resultó en sentencias de muerte para personas que habían aparecido en sus sueños. El sueño en sí mismo era un arma en su arsenal de terror. La cocina imperial se convirtió en otro lugar para su sádica. La creatividad de Calígula obligaba a sus invitados a comer platos hechos con carne humana, alegando que era un manjar del que se disfrutaba mucho. Por los dioses, si la carne era realmente humana o simplemente presentada como. Esto es debatido por los historiadores, pero el impacto psicológico fue idéntico. Reducir a los orgullosos ciudadanos romanos a caníbales mediante una combinación de miedo y humillación cuidadosamente orquestada. El comedor, que una vez fue un lugar de conversación civilizada, se convirtió en una cámara de los horrores donde cualquier comida podía ser suya. La relación del último Calígula con el ejército romano reveló las profundidades de su delirio y hasta qué punto el poder absoluto había corrompido su juicio a pesar de no tener ninguna prueba significativa. Por su experiencia militar se declaró el mayor general de la historia romana. Y se embarcó en campañas que eran más teatro que guerra. Su expedición a Alemania en el año 39 después de Cristo se caracterizó por un comportamiento extraño que alarmó incluso a sus oficiales más leales. Ordenaron a sus legiones que recogieran conchas marinas en las playas de la Galia, declarándolas botín de guerra. Guerra del océano conquistado, y enviarlos de regreso a Roma como trofeos de su victoria sobre Neptuno. Los soldados, los veteranos empedernidos de las campañas reales, se vieron obligados a participar en esta absurda farsa mientras su emperador proclamaba. Él mismo, el conquistador de los mares y los cielos. El impacto psicológico en las legiones fue devastador porque habían jurado juramentos de seguir a un comandante que estaba claramente loco, pero la deserción significaba la muerte. Para ellos y sus familias, su trato a los oficiales militares reflejaba su creciente paranoia y necesidad de humillar a aquellos que pudieran representar una amenaza para su poder. Obligó a los centuriones a desnudarse y arrastrarse por el barro mientras él observaba desde su litera riéndose. Su degradación requería que los oficiales superiores corriesen junto a su carro por millas, y aquellos que mostraban signos de fueron ejecutados por agotamiento por falta de devoción a su emperador. El ejército romano, basado en la disciplina y el respeto mutuo entre comandantes y soldados, se estaba desarrollando sistemáticamente. Destruida por la locura de un hombre, la obsesión del emperador con su divinidad. Estatus extendido a sus mandos militares, donde reclamaría recibir batalla. Órdenes directas de los dioses, detendría ejércitos enteros para comunicarse con ellos. Deidades invisibles que obligan a miles de soldados a esperar en formación mientras él mantenía conversaciones con el aire vacío. Estos episodios podían durar horas, durante el cual cualquier soldado que mostrara escepticismo o impaciencia sería marcado para el castigo. La logística de mantener a un ejército paralizado cuando el oficial al mando estaba más preocupado por sus alucinaciones divinas que la estrategia militar, quizás lo más revelador de su incompetencia militar. Fue su planeada invasión de Gran Bretaña la que abandonó en el último momento cuando afirmó que Neptuno le había advertido
En lugar de admitir el fracaso, se declaró en contra de cruzar el Canal de la Mancha. Victoria sobre los británicos sin siquiera poner un pie en sus costas y luego regresó a Roma para celebrar un triunfo basado en conquistas completamente ficticias en las que el pueblo romano estaba desesperado por creer. La competencia de su emperador participó en la celebración aunque muchos sospechaban la verdad en el año 41 después de Cristo Calígula. El reinado del terror había empujado incluso a sus partidarios más cercanos al punto de ruptura. La Guardia Toriana, una vez leal protectora. Los miembros de la familia imperial se habían convertido en instrumentos de su crueldad, obligados a llevar a cabo acciones cada vez más extrañas y órdenes violentas que violaban todos los principios del honor romano y la disciplina militar a los oficiales que habían jurado. Los que protegían al emperador con sus vidas comenzaron a verlo como una amenaza mayor para Roma que cualquier enemigo extranjero. Cheria, un centurión de alto rango de la Guardia Toriana, emergió como el líder de la conspiración contra Calígula había sido repetidamente humillada por la emperador que se burlaba de su voz aguda y lo obligaba a usar contraseñas como Príapo y Venus que eran diseñado para avergonzar a un soldado de carrera, la humillación personal combinada con su creciente horror por los crímenes de Calígula hizo que Cherry decidiera librar a Roma de su emperador loco antes de que el imperio se derrumbara por completo. La conspiración incluía senadores, jinetes y liberados. Hombres que habían sufrido bajo el gobierno arbitrario de Calígula. Lo que unía a estos diversos conspiradores no era la política, ideología sino simple supervivencia. Reconocieron que mientras Calígula, nadie en Roma estaba a salvo de sus delirios paranoicos y caprichos sádicos. La conspiración fue notable por su amplio apoyo en todas las clases sociales. Lo que sugiere que Calígula había logrado unir a toda la ciudad contra él gracias a la extrema de su. La crueldad llegó a su fin durante los Juegos Palatinos en enero del año 41 después de Cristo, cuando Calígula anunció su intención de mudarse permanentemente a Alejandría, donde podría ser adorado como un dios vivo sin las restricciones de la tradición romana. También reveló planes para masacrar a todo el Senado y reemplazarlos con su caballo y otros favoritos, terminando efectivamente la República Romana para siempre. Los conspiradores se dieron cuenta de que tenían que actuar de inmediato o verían sus vidas en peligro. La civilización desaparece en el abismo de la locura de un hombre. La trama fue cuidadosamente programado para el cambio de guardia cuando el palacio sería más vulnerable. Los conspiradores habían estudiado la rutina diaria de Calígula e identificado el estrecho corredor debajo del palacio donde él estaría más aislado de sus leales guardaespaldas germánicos. Cada detalle era planeado con precisión militar que refleja la competencia profesional de los oficiales pretorianos que habían finalmente decidieron que su juramento a Roma reemplazaba su juramento al emperador. 24 de enero del año 41 después de Cristo. Calígula asistió al último día de los Juegos Palatinos viendo representaciones teatrales que irónicamente incluían escenas de asesinato y violencia política. El emperador parecía disfruta de los asesinatos ficticios en el escenario sin saber que su propia muerte estaba siendo planeada en las sombras que lo rodeaban mientras. A medida que transcurría el día, sus guardaespaldas germánicos notaron una actividad inusual entre los oficiales torianos, pero sus advertencias fueron ignoradas. Ignorado por un emperador que se había convencido de su propia invencibilidad cuando Calígula salió del teatro para regresar a su palacio para almorzar y optó por tomar un atajo a través del estrecho subterráneo. Pasaje que los conspiradores habían identificado como su campo de exterminio. Caesio Cheria y sus compañeros conspiradores estaban esperando en las sombras con sus espadas desenvainadas y su resolución endurecida por años de presenciar atrocidades desde el momento en que el emperador entró en el corredor. Separados de sus leales guardias, los conspiradores atacaron con la furia de los hombres. Quien había visto demasiado mal el asesinato fue rápido y brutal. Asestó el primer golpe, cortándolo profundamente en la mandíbula y el cuello de Calígula, mientras otros conspiradores lo apuñalaban repetidamente hasta que
El emperador se desplomó en un charco de su propia sangre. Según Suetonius, Calígula murió con 30 heridas en su cuerpo. Cada uno representa la rabia acumulada de quienes habían sufrido bajo su reinado. Sus últimas palabras fueron, según se informa: "Todavía estoy vivo". Una afirmación desesperada de la inmortalidad que había reclamado como Dios ahora resulta falsa por la realidad de su mortalidad. Inmediatamente después del asesinato, reveló el alcance de cuyo temor había paralizado al gobierno romano. El Senado, en lugar de celebrar inicialmente su liberación, en pánico ante la noticia de la muerte de Calígula, aterrorizado de que sus guardias germánicos los masacraran en venganza, los torianos. Los propios guardias estaban divididos entre los que habían participado en la conspiración y los que permanecieron leales. Para la familia imperial, durante varias horas el destino del imperio pendió de un hilo. Equilibrio mientras varias facciones intentaban determinar quién gobernaría Roma. Los conspiradores habían planeado el asesinato, pero no se prepararon para la sucesión, un descuido que casi sumió a Roma en una guerra civil. El descubrimiento del tío de Calígula, Claudio, esconderse detrás de una cortina en el palacio, proporcionó una solución inesperada. La guardia toriana lo proclamó emperador más por desesperación que por convicción. La elección resultó afortunada para Roma, ya que Claudio restablecería la estabilidad y un gobierno competente para un imperio que casi había sido destruido por 4 años de locura. El reinado del terror había terminado. Pero las cicatrices que dejó en la sociedad romana tardarían décadas en sanar. El asesinato de Calígula marcó el final de uno de los reinados psicológicamente más perturbadores de la historia, pero el impacto de su 4 años de terror que se extendieron mucho más allá de su muerte. El imperio romano había sido cambiado fundamentalmente por la experiencia de la tiranía absoluta y las instituciones, que una vez parecieron inquebrantables, se revelaron tan frágiles como la cordura del hombre que los gobernaba. La conspiración que lo mató demostró tanto la resiliencia de la dignidad humana frente a la opresión extrema y la fragilidad del poder sin control. Los historiadores antiguos lucharon por comprender cómo una civilización tan sofisticada como Roma podría haber producido y tolerado tal. El monstruo Suetonius, que escribía décadas después de la muerte de Calígula, todavía parecía incrédulo ante el extremo de la crueldad del emperador, mientras que Tácito utilizó el reinado como una historia de advertencia sobre los peligros del poder absoluto. Estos escritores comprendieron que Calígula no era simplemente una aberración, pero una advertencia sobre